Les contaba que ahí está la cena de CIPEC y la Fundación Libertad. Ahora cruzamos a la cena de CIPEC. Ahí está Martín Lustó. Martín, te escuchamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Cómo te enteraste? ¿Te enteraste de la renuncia a la candidatura de Macri con el posteo de él? ¿Sabías de antes? ¿Cómo fue? No, alguien me avisó que Mauricio había posteado y miré el video. ¿Y qué te parece a vos? Que, digamos, sintetizá, ¿qué emoción acompañó la lectura de esa información para Martín Lustó? Esa es tu Sí, parte bueno, de psicólogo. Por eso estoy acá. para saber si te yo creo contento o triste. No, a mí me parece una buena decisión y creo que es buena para el espacio. Creo que la renovación es muy buena y que lo que hizo Macri fue abrir el camino para otros liderazgos que además ya están instalados, ¿no? El liderazgo que tienen validación popular. Y lo que hizo fue pasar el testimonio. Yo que vengo peleando hace mucho tiempo para que el radicalismo también se renueve y lo ha hecho a lo largo y a lo ancho del país, generando candidatos en todos los rincones, me parece que es esencial que un mejor PRO y un mejor radicalismo hacen un mejor Juntos por el Cambio. Yo peleo para que el radicalismo sea mejor, otros pelean para que el PRO sea mejor, y si eso se conjuga vamos a tener un mejor Juntos por el Cambio. Hoy ya no hay visiones partidarias. Si nadie gobierna en soledad, en la ciudad de Buenos Aires no gobierna el PRO, gobierna Juntos por el Cambio y el jefe de gobierno es del PRO. Pero gobierna Juntos por el Cambio, nosotros tenemos responsabilidades en la gestión, trabajamos permanentemente con las decisiones que toma el gobierno de la ciudad y es así. Y creo que lo que hizo el expresidente renunciando a su candidatura, además de, como mencionaban ustedes recién, teniendo la tranquilidad de que no necesita fueros, fue abrir camino a una renovación. Y creo que la renovación en momentos de tanta angustia es muy positiva. Hablando de renovación, ¿qué pasa en la ciudad? ¿Qué sabés vos de esa versión acerca de, mirá Horacio, correlos de la pista, Quirós a Soledad Acuña, así la final es Jorge Macri contra Martín Lustó? Mirá, no sé lo que va a hacer el PRO. Yo quiero recordar esto porque para mí es muy importante como concepto. Nosotros queremos un gobierno nacional que sea de una coalición, no de un partido, porque me parece que se pierden desde miradas sobre la realidad y herramientas y capacidades de gestión. Y donde lo que necesitamos no es un presidente que gane, es que sea una buena presidencia, ni siquiera el presidente, una buena presidencia. Y creo que eso mismo vale para la ciudad de Buenos Aires, donde además ya gobierna Juntos por el Cambio. Entonces, las decisiones que tome el PRO partidariamente van a ser decisiones que tome el PRO. Yo lo que aspiro es a ser jefe de gobierno de Juntos por el Cambio, no de un partido. Insisto con que en la ciudad de Buenos Aires también me gustaría ver fórmulas mixtas. Mi intención es esa, es representar una fórmula mixta y además gobernar no con los radicales, no con el PRO, sino con todos, con los mejores que puedan aportar soluciones a aquellas cosas que necesitan ser solucionadas, porque el PRO hay áreas de la gestión de la ciudad que la transformó de pies a cabeza y lo sabemos, ¿no? Yo estoy acá en Puerto Madero, el Paseo del Bajo, o vemos los viaductos en distintos ramales que facilitan la vida del que viaja en tren y del que atraviesa la ciudad en auto. Lo mismo te puedo decir de donde vivía yo en Plaza Italia. Es cierto que no se inunda. Ahora hay otros problemas que son más estructurales y que creo que a Juntos por el Cambio le viene bien tener miradas distintas. Llámese piquetes, llámese una mirada sobre la salud diferente. La ciudad de Buenos Aires es cierto que es la mejor jurisdicción en materia educativa, sí, pero todavía en términos de la competencia que tiene con otras ciudades del mundo está rezagada. Subsisten desigualdades y yo creo que esas miradas las aportan, esas miradas diferentes, complementarias, se aportan bien y se trabajan bien en una coalición, como hoy se trabaja una coalición en la ciudad. Yo aspiro a que tengamos eso que te dije, fórmulas mixtas y un gobierno de una coalición, no de un partido. A ver, para tener algún ejemplo, es un ejemplo de algo muy importante. La tensión que hay, la disputa por la coparticipación entre nación y ciudad, que pasó por la Corte, están reclamando un monto importantísimo. Lucía, ¿de cuánto es? ¿De 57.000? Sí, 57.000 millones de pesos en función del fallo de diciembre. Pero desde el 2020 a la fecha, el gobierno de la ciudad ya está reclamando casi 300.000 millones de pesos que el gobierno nacional le adeudaría en fondos coparticipables. La pregunta es, ¿se podría haber, digamos, hubieras hecho algo diferente en el caminito ese que hizo Horacio Rodríguez Larreta para recuperar la coparticipación perdida?
A ver, primero, el día que Alberto Fernández, cuando tenía la Quinta de Olivos rodeada, salió a hacer esa barbaridad de sacarle los fondos en plena pandemia a los porteños, yo fui el primero en responder. El primero. De esa conferencia de prensa, cuando había riesgo institucional de un gobierno sitiado por la propia policía de la provincia de Buenos Aires, yo salí, estaba en este mismo canal a punto de salir al aire y me tocó escuchar la conferencia de prensa del presidente. Y fue el primero que salí. Argumenté técnicamente en el Senado por qué estaba mal. Me peleé en la comisión, me peleé en el plenario y participé de todas las decisiones que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio en la ciudad sobre el camino que había que trazar. Entonces yo creo que el sendero que recorrimos es el correcto. Ahora también hay que ser muy fuerte en la defensa en ese momento y después en el discurso público para instalar el tema, para saber qué es lo que estaba pasando, porque no olvidemos que en plena pandemia a los porteños se nos sacó el equivalente al 90% de los salarios del personal de salud. En plena pandemia. Ese fue el nivel de agresión, el nivel de animosidad, ese fue el nivel de improvisación con que se manejó el gobierno de Alberto Fernández. Entonces yo me he plantado en todos y cada uno de esos momentos y colaborado con la visión que había que tener institucional del gobierno de la ciudad, que creo que fue la correcta. Ahora lo que es una barbaridad, lo mismo que el otro día cuando el presidente dijo en el discurso de inauguración de sesiones que a los porteños no nos corresponde la coparticipación, que nos corresponde vivir de lo que nos dé el Estado Nacional, también me levanté y me fui. Y ahí tengo, si querés, tuve una diferencia en reacción. Digo, yo no tengo ganas, si lo hubiera dicho de cualquier otra provincia, de que si el presidente hubiera dicho sobre cualquier provincia que tiene que depender del gobierno nacional y no tiene derecho a sus propios recursos, también me hubiera levantado. Pero en este caso además represento a los porteños en el Senado y por eso lo hice. Otros por ahí nos separaron. Pablo de León. Lustó, buenas noches. Hay mucha gente que nos está viendo, porteñas, que no saben que quizás en la elección de este año, cuando se elija jefe de gobierno, no se elija todo junto en una boleta, sino que haya boletas separadas y que incluso haya urnas separadas, lo cual la gente se está desayunando de una situación casi inédita. ¿Cuál es tu postura? Espera, explica cómo serían, loco. Entras al colegio, subís al aula y ¿qué pasa? Presidente, senador, gobernador en la provincia de Buenos Aires y así. Y en la ciudad de Buenos Aires tendrías quizás la boleta de presidente y legisladores nacionales y en otro lado la de jefe de gobierno e incluso con urnas separadas. ¿Cuál es tu postura respecto de esto? Pero a priori, ¿cuál sería el objetivo de eso en teoría, que Pablo? Son elecciones distintas y la legislación de la ciudad determina incluso hasta el voto electrónico en ese caso. Es solo un tema político, que es a quién llevan de candidato a presidente. Claro, por eso. Ese es el fondo que la gente entiende menos que lo de si tiene que votar separado. ¿Cuál es tu postura respecto de esto para que la gente entienda? A ver, así como nosotros hemos peleado para la renovación del radicalismo y que tenga muy buenos candidatos juntos por el cambio a lo largo y a lo ancho de la Argentina, yo soy de los que creen que cuando se vota, lo que tenemos que elegir es el mejor presidente si votamos en una elección nacional y el mejor candidato a jefe de gobierno si votamos a jefe de gobierno. Y que muchas veces esas cosas se mezclan. La ciudad de Buenos Aires tiene una ley, que es la ley de boleta única, ¿sí? Que la quisimos implementar a lo largo y a lo ancho del país, la quisimos implementar para las elecciones nacionales y no se pudo. Pero es una mejor ley para votar. Es lo mismo que tiene Santa Fe, es lo mismo que tiene Córdoba, es lo mismo que aprobó la provincia de Mendoza. Entonces, la ciudad de Buenos Aires lo tiene. Cuando las elecciones son simultáneas el mismo día, esa capacidad de elegir bien a quién querés de jefe de gobierno o jefa de gobierno, a quién querés de presidente, se nubla. Porque muchas veces, recordemos que muchas veces criticamos la lista sábana. Bueno, la boleta única rompe con eso. Yo creo que lo que permite la elección de distintas maneras separadas es que haya más conciencia de a quién se quiere desde el punto de vista de la representación de Juntos por el Cambio y después del punto de vista de la representación de todos en una elección general, a quién se quiere para jefe de gobierno y a quién se quiere para presidente. Bien, permite Jessica. más autonomía y esta es una ciudad que valora también... mucho, esta es una ciudad que valora mucho su autonomía. Sí, no, para completar el concepto, eso también perjudica a Milei porque claramente el que vaya a votar se va a encontrar con un candidato a jefe de gobierno desconocido y no a la figura de Milei ahí arriba, pero bueno, es una discusión más política. Yo te quería preguntar... No, pero perdón, sí. pero perdón, déjame decir, yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que los porteños tenemos derecho a saber a quién votamos, ¿sí? Para gobernar. Y no que venga determinado por el candidato a presidente. Yo no quiero el dedo, sea el dedo dentro de una boleta, yo quiero poder elegir yo.
quién va a tener la responsabilidad y el honor de gobernar 4 años esta ciudad extraordinaria. No quiero que venga determinado por el dedo de nadie, ¿eh? Por el dedo de nadie. Y creo que eso los porteños lo valoramos mucho, la autonomía para elegir. Sí, coincido con vos. Ahora, en la práctica es lo que termina pasando. Igual no quería abrir un debate sobre eso, sino preguntarte si hay algo personal con Macri, porque hoy en Radio Mitre dijo que no te imaginas, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que Jorge Macri es el mejor candidato y textualmente dijo, Larreta ya se va a dar cuenta de eso porque va a decantar así. ¿Hay ahí un tema personal y tensa esto tu relación que es buena con Larreta? No, primero no hay un tema personal. Yo tuve mucha interacción con el presidente durante su presidencia, ¿sí? Tanto cuando fui embajador como después. Represento a Juntos por el Cambio, de una boleta que lo llevaba él y a Horacio Rodríguez Larreta. La boleta, recordemos, era Macri, después venía la tira de senadores que encabezaba yo, después venían los diputados, después venía Horacio. Esa es la tira completa de cómo era la boleta de Juntos por el Cambio en 2019. Yo lo que creo es que él tiene, primero sabe de nuestra capacidad para la Ciudad de Buenos Aires, primero porque hoy estamos gestionando áreas de la Ciudad de Buenos Aires, como decía al principio. Hay un mecanismo de gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y no de un solo partido. En segundo lugar, porque yo competí en el 2015 y él es consciente de la mirada nuestra sobre la ciudad, sabe las propuestas que hicimos, sabe cuántas de esas señalaban cosas que no estaban bien en la ciudad, saben cuántas de esas el PRO hoy implementó en la primera gestión de Horacio, cuando todavía era el PRO, y a partir del 2019, cuando es Juntos por el Cambio. Lo que creo es que es natural, digo, él está defendiendo al candidato del PRO, que además es su primo. Pero a ver, Martín, déjame decirlo de manera frontal. Considera que la ciudad es de PRO, no de Juntos por el Cambio. Considera que la ciudad es de PRO y gustaría que quede en manos de PRO. Todo, la verdad sea dicha. Bueno, perfecto. El expresidente, Mauricio Macri, le gustaría, como vos decís, que quede en manos del PRO y de su primo, que es Jorge Macri. Yo creo que la ciudad no es de nadie, ¿sí? Y que la visión patrimonialista del Estado no hace bien. Y que la mirada distinta para encontrar soluciones a problemas que hace mucho están, equilibra y complementa. Y creo que queremos encontrar las soluciones a esos problemas. Entonces yo no tengo esa mirada. Yo no digo yo soy el candidato del radicalismo. Yo soy el candidato de Juntos por el Cambio. Quiero una fórmula mixta. Quiero gobernar con los mejores equipos, que no tienen por qué ser del radicalismo. Yo hay veces, a ustedes les consta, a los que cubren el Senado, que hay veces que tengo en temas puntuales mucha más coincidencia con senadores del PRO que con radicales. Y hay otras veces que tengo más coincidencia con los senadores de mi partido que con los del PRO. Y me enriquezco del debate ese. Y creo que tenemos que gobernar así, no solo la ciudad, sino que tenemos que gobernar así la nación. Bien. Martín, muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes.